Saludos, soy Shad, y hace varios años hice un video analizando algunos de los mayores malentendidos sobre las armas medievales en la fantasía, los videojuegos y los juegos de rol. Pero desde ese momento he podido aprender mucho más, tanto que en realidad hay aún más malentendidos muy comunes que veo y quiero hablar, pero no solo eso. También poseo muchas más de las armas, por lo que realmente puedo demostrarte cómo funcionan en la vida real. Estamos revisando el tema de forma más amplia y mejorada. Empecemos. El primer malentendido que vamos a examinar es sobre las dagas, pero en extensión a eso, el daño de las armas en general, porque hay un gran malentendido en la fantasía y los videojuegos, y básicamente el punto fundamental es, las dagas no deberían ser representadas como haciendo tan poco daño en muchos de los sistemas de reglas. Compara la longitud de esta daga con esta lanza. Si alguien fuera golpeado con esta daga hasta la empuñadura, ¿por qué diablos haría menos daño que esta lanza, que puede hacer un daño o penetración muy comparable? Algunas lanzas tienen salientes para evitar que penetren demasiado profundamente, ya que eso puede ser perjudicial. Las dagas simplemente deberían ser capaces de hacer mucho más daño de lo que las reglas establecen en muchos videojuegos, juegos de rol y simplemente la fantasía en general las representa. La gran diferencia entre una daga y una lanza no es su potencial de daño, sino la facilidad con la que puedes golpear a un oponente. La lanza, por supuesto, tiene alcance, también cierta ventaja además de eso. Por el contrario, ciertos ángulos al sostener una daga permiten un mayor apalancamiento para lograr una penetración más profunda en comparación con una lanza. Por lo tanto, el daño de la daga debería ser considerablemente mayor. Otro malentendido sobre las dagas es que en la mayoría de los juegos de rol de fantasía, todas pueden ser utilizadas universalmente como armas arrojadizas también. Ahora, sí puedes lanzar una daga, igual que puedes lanzar una espada, pero la mayoría de las dagas están muy mal equilibradas para lanzar y en general son malas armas de lanzamiento. Por eso las dagas de lanzamiento dedicadas están diseñadas de manera bastante diferente a tu daga de combate estereotipada. Y en realidad, deberías obtener algunos inconvenientes al intentar lanzar esto en comparación con una daga que está hecha para ello. Esto nos lleva al siguiente malentendido, que es sobre las espadas cortas. Muchas espadas cortas pueden hacer fácilmente tanto daño potencial de corte como estas espadas de armas que estoy sosteniendo. De hecho, algunas de ellas pueden hacer mucho más. Esta espada corta aquí está hecha por Midgardmesser. Vamos a hacer una revisión dedicada a esto porque es una bestia. Pesa un buen trozo más que esta espada de armas y como resultado, su poder es asombroso, pero en varios sistemas de reglas, esta espada haría menos daño que una espada de armas. Y hay varias razones para explicar eso. La principal es la concentración de peso. Esta tiene más peso concentrado en el extremo de golpeo. Esta espada de armas es un poco más pesada y hará más daño que esta otra. La ventaja que tiene es, una vez más, el alcance. Una de las cualidades más significativas que deberían usarse para distinguir entre estas armas en juegos de rol de fantasía. Y la fantasía en general es en realidad el alcance sobre el daño. Muchas de estas armas son en realidad bastante comparables en su potencial letal, pero su habilidad o alcance para poder golpear a un oponente, eso puede variar enormemente. Todo lo que he mencionado también se aplica significativamente a la categoría de espada de armas o espada de una sola mano. Muchas de esas espadas cortas de las que acabamos de hablar pueden cortar fácilmente tan bien como muchas de estas espadas de armas. Algunas pueden cortar mucho más porque tienen un peso serio tan concentrado en ellas. Las espadas de armas son en realidad una categoría muy diversa de espada con muchas variantes entre ellas, algunas con una capacidad de corte muy diferente, pero luego diferencias de velocidad y maniobrabilidad. Y por lo tanto, no tiene sentido que todas las espadas de armas se agrupen en la misma categoría, dándoles la misma capacidad de daño, velocidad y otras cualidades, especialmente cuando el potencial de daño entre las espadas de armas, las espadas cortas y sí, las espadas largas puede ser muy equivalente. La gran diferencia, una vez más, es el alcance y tu habilidad para usar algo en tu mano no dominante. El siguiente malentendido es sobre las espadas largas y las espadas bastardas. En la mayoría de los juegos de rol de fantasía, la espada bastarda es un arma que se usa con dos manos, pero puede ser efectiva con una mano con entrenamiento adicional. Eso simplemente no se aplica a las espadas largas del mundo real porque las espadas largas tienen una variación decente en longitud.
esta es lo que identificarías más como una espada bastarda y no necesitas ningún entrenamiento adicional para usar esta espada con una mano como lo harías con una espada de armas. Esta espada de armas y la espada bastarda tienen longitudes de hoja muy similares, entonces, ¿por qué se necesitaría entrenamiento adicional para usar una con una mano pero no para la otra? Cuando digo entrenamiento, generalmente me refiero a reglas clásicas como 500 y 503 o 3.5, donde se entrena para usarse efectivamente. Cualquiera puede usar una espada bastarda con una mano, pero tendrás desventajas sin entrenamiento adicional. De hecho, la espada larga debería dividirse en 3 categorías: espada bastarda, espada larga y espada de guerra. Cada espada tiene diferencias en su alcance y palanca, también en velocidad, dependiendo del equilibrio del peso. Pero curiosamente, en términos de potencial de daño, depende del perfil de la hoja. Esta espada bastarda aquí puede cortar tan bien como esta espada de guerra aquí. Sí, puedo obtener más palanca en ella, pero el peso de la espada bastarda está más concentrado, lo que significa que su potencial de corte es casi igual. De nuevo, la gran ventaja que tengo con esta espada es mi alcance y luego la palanca que no necesariamente afecta el daño tanto como podrías pensar, porque de nuevo las espadas más pequeñas pueden hacer realmente buen daño, pero eso sí afecta la velocidad. Si tengo mayor palanca en la hoja, puedo manipular su velocidad un poco más rápido para su tamaño. Siguiente gran malentendido, la espada ropera no es una espada ligera para su tamaño. De hecho, esta espada de armas que estoy sosteniendo es más ligera que esta espada ropera, pero la espada ropera parece obtener ciertos beneficios porque se percibe como más ligera o una arma más ágil. La agilidad es un tema un poco complejo porque debido a su perfil de peso, su distribución de peso, realmente tienes un gran control de punta con una espada ropera. No quiere decir que no tengas un buen control de punta con una espada de armas, especialmente una como esta, pero las mayores diferencias entre estas dos espadas no son necesariamente la maniobrabilidad debido al peso y no necesariamente el control de punta, porque puedes obtener algunas espadas de armas realmente ligeras y ágiles, pero es más sobre el alcance y el potencial de daño en estocada versus corte. Se sacrifica un poco de capacidad de corte, pero aún corta bien, para una ventaja añadida en la estocada, donde la otra es mejor en el corte. Sigue siendo genial para estocar. Y luego, por supuesto, está la cosa de la que se han estado hablando, el alcance y el rango. Una vez más, la principal gran distinción que afecta cómo operan las armas, la forma en que las usas y lo que las hace distintas frente a otras armas, no es necesariamente la cantidad de daño que pueden hacer en términos de cuán profundos son los cortes y todo eso. Muchas espadas pueden ser bastante equivalentes, está en su palanca y el rango en el que puedes usarlas efectivamente. También la espada ropera no es realmente un arma medieval, es renacentista, así que dependiendo de lo que quieras en tu fantasía, podría no encajar necesariamente y en extensión a la discusión sobre la agilidad y el control de punta. Esto nos lleva a nuestro próximo malentendido y eso es la mayoría de las espadas largas de tamaño estándar. No me refiero a espadas bastardas, aunque tendrían esta ventaja al usarse con ambas manos, ni a espadas de guerra, que son algo más engorrosas y no necesariamente lograrían esta ventaja. El malentendido es que la mayoría de las espadas largas son armas ágiles y rápidas y deberían tener bonificaciones de destreza. Son fácilmente tan ágiles y tienen un control de punta tan bueno como las espadas roperas. Sin embargo, las espadas roperas a menudo se representan como armas ágiles y rápidas con buen control de punta. Las espadas largas suelen ser olvidadas por completo y simplemente se agrupan con las espadas bastardas y, incluso cuando se reconocen, no se consideran armas rápidas y ágiles en comparación con otras armas. No, el perfil de peso de la mayoría de las espadas largas es increíblemente ágil. Esta es una espada tan rápida y con 2 manos absolutamente se contaría como un arma de destreza. Quizás no en una mano, pero 2 manos, absolutamente. Al hablar del hecho de que el alcance del arma es una categoría de diferenciación mucho mayor en comparación con el daño, esto entra en juego bastante en lo que respecta a los hachas, especialmente en comparación con las espadas. Las hachas generalmente tienen mucho menos alcance que las espadas, y están sacrificando eso para tener un mayor potencial de daño. Sin embargo, las hachas frecuentemente se muestran como intercambiables con las espadas. Un hacha de batalla de una mano en muchos sistemas de juegos o de rol hace aproximadamente el mismo daño que una espada de una mano, cuando en realidad es capaz de hacer mucho más daño, pero acertar a tu objetivo es un poco más difícil debido al alcance y necesitas generar más potencia para hacer un golpe letal con un hacha.
donde con una espada en realidad no necesitas grandes cantidades de generación de potencia para hacer un golpe letal, ya sea empujando o incluso solo cortando al retirar esa hoja. Las hachas de batalla de combate real también tienen cabezas de hacha delgadas. Esto es para reducir el peso y hacerlas más maniobrables, ya que no son hachas de madera. Son hachas de batalla. Observa lo delgadas que son estas hachas. En perfil pueden parecer algo gruesas, pero en realidad son mucho más delgadas. Continuando con los malentendidos sobre las hachas, este estilo de hacha es en su mayoría fantasía. Existen ejemplos de hachas de doble cabeza que existieron históricamente. Algunas ornamentales, algunas que parecen funcionales, pero para la gran mayoría son mucho más raras. Porque ¿por qué tener una segunda cabeza de hacha que hace exactamente lo mismo que la primera cabeza de hacha? Por lo tanto, es un poco redundante. Cuando podrías tener un pico vicioso en la parte trasera que ofrece más versatilidad y opciones en combate, te encuentras con material que la cabeza del hacha no puede penetrar, voltea esa cosa y tienes un pico mortal. Un malentendido común sobre las hachas es que todas tenían cabezas muy pequeñas. ¿No queremos que el péndulo se balancee demasiado en la dirección opuesta? Es cierto que la mayoría de las hachas de combate reales tenían cabezas de hacha mucho más pequeñas en comparación con las de la fantasía. Esto está más cerca de la fantasía, pero muestra lo que estoy representando, que es un tipo de hacha llamada hacha barbada, que tiene este tipo de punto inferior ensanchado, que aumenta la relación de corte en las hachas, y hay muchos ejemplos históricos. Ahora, el siguiente malentendido sobre las hachas es la confusión entre las hachas de una mano y las de dos manos. Esto es lo que llamarías un hacha de dos manos de rango medio, muy similar en tamaño a las hachas para talar madera. Pero aquí está la cosa, si vas a dedicar dos manos a un arma, ¿por qué limitarla a ser tan corta? Por eso, la mayoría de las hachas de combate de dos manos eran más grandes, y es mucho más raro encontrar hachas de batalla de este tamaño. Existen algunas excepciones, como la Bardich y una que analizamos en nuestro video dedicado a las hachas aquí en el canal. Pero esos tipos de hachas de dos manos son en realidad mucho más la excepción y no la regla. Cuando se trata de hachas de dos manos, como dije, si vas a dedicar dos manos a un arma, ¿por qué limitarte a una más corta cuando puedes fácilmente alargar el mango? Ni siquiera necesitas aumentar el tamaño de la cabeza del hacha, solo hazla más grande y obtienes mucho más alcance y poder como resultado. Y por lo tanto las hachas de dos manos de la historia no son las hachas de doble cabeza de fantasía que vemos tan comúnmente representadas, sino versiones mucho más grandes de ellas. Porque tienes sí el hacha Dane que tengo aquí, pero entonces, ¿por qué limitarte a solo tener una cabeza de hacha? ¿Por qué no agregar una cabeza de martillo y una espiga? Y entonces tienes el hacha de asta o la alabarda. Estos son los hachas de dos manos de la historia y en mi opinión son mucho más geniales que el estereotipado hacha de fantasía de doble cabeza. Cambiamos un poco y pasemos a los arcos. Existe una concepción errónea masivamente perpetuada sobre los arcos en la fantasía, y es que los arcos más grandes hacen más daño. Esto es falso. Un arco largo no es inherentemente un arco más poderoso, ni todos los arcos largos tenían un mayor peso de tiro. Existen innumerables ejemplos de arcos largos de caza medievales que no habrían tenido un alto peso de tiro. Esos pesos de tiro solo se necesitan en combate para el rango e intentar penetrar la armadura. Este arco corto que sostengo tiene un peso de tiro de 110 libras. Es un arco más poderoso que este arco largo que sostengo, que sigue siendo un arma de guerra. Tiene un peso de tiro de 100 libras. Pero no lo adivinarías con solo mirarlos. La gente asocia lo más pequeño con ser más débil. Ahora tengo un video completo dedicado a entrar en detalle sobre los entresijos, los porqués y por qué el arco largo es un arco tan bueno, pero también hablando de algunos de sus malentendidos. También hay deficiencias, así que mira ese video dedicado para obtener toda la información. Pero repetiré de nuevo, el arco largo no es inherentemente un arco más poderoso. Tiene otras ventajas, ventajas económicas, consistencia y fiabilidad, pero el arco corto en realidad tiene algunas ventajas realmente interesantes sobre el arco largo. Pero deshagámonos de ese mito de que el arco largo siempre es tan poderoso. Obtén arcos cortos poderosos como el que muestro aquí. Otro malentendido que ha surgido predominantemente en Dungeons & Dragons. Pero es probable que haya aparecido en otros juegos de fantasía, y es que el cimitarra no es el equivalente de dos manos del alfanje. Cimitarra es un término general para varias espadas curvas. La cimitarra estereotípica es en realidad la Shamshir,
Y el alfanje es más comúnmente una espada de una sola mano, aunque también existen versiones de dos manos del alfanje. El alfanje es una espada medieval con muchos perfiles de hoja. No debe confundirse con las espadas de Oriente Medio, aunque puede haber algunas similitudes, y puedo ver por qué la gente podría pensar que este alfanje de dos manos es un equivalente de dos manos de una Shamshir curva, pero en realidad hay diferencias distintas. Este alfanje aquí no tiene una curva tan pronunciada y en realidad es su propio tipo distinto de espada. Las lanzas son demasiado a menudo representadas como demasiado débiles y no tan efectivas como muchas otras armas en los sistemas de reglas de muchos juegos de rol de fantasía y videojuegos. La lanza es una de las armas marciales más mortíferas que se han utilizado. En general, se considera que es una arma superior a muchas espadas de dos manos, a muchos hachas. Básicamente ha sido el arma más favorecida y más representada en las batallas a lo largo de la historia humana. Sin embargo, en muchos videojuegos, juegos de rol, se considera que la lanza hace menos daño y también se considera un arma simple. Y sí, algunos de los movimientos de combate básicos pueden parecer simples en la superficie. Existe fácilmente la misma cantidad de requisitos marciales para aprender a usar una lanza de la manera más efectiva posible que muchos otros tipos de armas. Y mientras estamos en el tema de la capacitación, hablemos de arcos y ballestas. Las ballestas no disparan inherentemente un proyectil con tanta potencia como muchos tipos de arcos. Es cierto que muchas ballestas tienen un mayor peso de tiro en libras, pero debido a que la cuerda se tira hacia atrás a una distancia más corta y por lo tanto tiene menos tiempo para impartir esa energía al proyectil, eso se llama el golpe de poder. Incluso una ballesta con un peso de tiro locamente alto a menudo disparará un proyectil con aproximadamente la misma potencia que un buen arco de guerra con un buen peso de tiro en él. Los arcos tienen un golpe de poder más amplio, lo que significa una mayor distancia para que la cuerda recorra e imparta energía al proyectil. Entonces, ¿por qué la gente incluso usaba ballestas si no son necesariamente más poderosas y disparan a una tasa de fuego mucho menor que el arco? Bueno, esto se debe a un hecho realmente importante que muy pocos juegos de configuración de fantasía realmente reconocen. El requisito de entrenamiento para ser eficiente y confiablemente preciso con un arco es mucho mayor que no solo la ballesta, sino la mayoría de las otras armas. De hecho, si las personas fueran realistas en términos del requisito de entrenamiento para ser bueno con un arco, debería tomar casi el doble de puntos de habilidad para ser eficientemente, confiablemente preciso con un arco de lo que sería entrenar para usar una espada de manera funcional. No se necesita demasiado entrenamiento para descubrir cómo usar una espada funcionalmente, pero para que esa flecha llegue al objetivo regularmente se necesita mucho más esfuerzo y tiempo. La mayor ventaja de la ballesta, que rara vez se refleja en muchos juegos de rol de fantasía, RPGs y configuraciones de fantasía, es que se necesita muy poco entrenamiento para ser confiablemente preciso con ella y es muy poderosa y mortal. No necesariamente más poderosa que un arco de guerra, pero el requisito de entrenamiento es la gran diferencia. Pero históricamente, las personas descubrieron que, aunque las ballestas disparan a una tasa mucho menor, el hecho de que realmente cualquiera podría recogerla y usarla, ni siquiera después de un largo momento de explicación o entrenamiento, hizo de la ballesta un arma muy útil. El siguiente gran malentendido es que las grandes espadas no son armas crudas y locamente pesadas. Aún no tengo una de acero. El envío para obtener unas reales es un poco caro y sigo buscando una que me guste. ¿Pero este accesorio de madera sirve bien? Este es un análogo muy preciso a las dimensiones de las grandes espadas históricas reales y observa lo delgada que es esta hoja. Como resultado, estas hojas son ágiles, efectivas, rápidas y son simplemente increíbles y los tipos de maniobras que ves trabajar con ellas en términos de los tratados son brillantes. Las principales ventajas que deberían obtener son rango de amenaza, control de multitudes, mira el área que puedo apuntar así como el alcance, uno masivo, no necesariamente potencial de daño. Ese es probablemente el mayor malentendido que intento abordar en este video principal. Una gran espada de este tamaño no necesariamente corta mejor que una espada de armas con un buen perfil de peso que concentra su fuerza en un corte sólido. Esto aprovechará la palanca, su longitud hará que la punta se mueva a mayor velocidad, pero considera la masa que impactaría el objetivo. Sigue siendo una hoja delgada, y si tienes una hoja que concentra el peso en un área más enfocada, puede cortar
fácilmente con la misma potencia que algunas espadas realmente grandes. Eso no quiere decir que todas las espadas de armas puedan hacer eso, depende del perfil de peso. Hay espadas de armas más delgadas y ágiles, y hay espadas grandes más poderosas que podrían cortar más. Pero en términos generales, las espadas grandes no son estas armas pesadas y engorrosas donde apenas puedes levantarlas y tienes que balancearlas así, como a menudo se muestran en los juegos de Dark Souls, por ejemplo. Y ahora vamos a introducir un malentendido adicional sobre la katana, porque a menudo aparece en escenarios de fantasía medieval. Ahora, por supuesto, he dedicado videos enteros solo para abordar los múltiples malentendidos y confusiones sobre esta hermosa espada. Pero en lo que respecta a la fantasía medieval, un género que trata sobre aventureros en combate serio, es que el tipo de katana en el que la gente a menudo piensa el tamaño estándar en realidad es un poco más corto. La longitud de esta hoja de katana es en realidad más corta que esta espada de armamento, espada de la época vikinga, longitud de la hoja. Porque si vas a usar 2 manos en una espada, ¿por qué te limitarías a la longitud estándar de la katana? Cuando hay muchas katanas que son mucho más largas, como la daikatana, también conocida como katana, que es mucho más equivalente a una espada larga y tiene mucho más sentido para un aventurero que sabe que va a entrar en combate más a menudo. La katana de tamaño estándar es más una espada de longitud de brazo lateral, donde hay muchos tipos de espada japonesa, que es más una espada de tipo combate, que se adapta mucho mejor a la fantasía medieval. El siguiente malentendido: el mangual es un arma basura que nadie debería usar, y si lo haces, deberías sentirte avergonzado. Está bien, esa es mi propia parcialidad asomándose. Un mangual tiene cierta utilidad, ciertamente es un multiplicador de fuerza, solo creo que tiene muchas limitaciones y problemas perjudiciales. Puedes ver mi video completo explicando que no me gusta, pero en serio, no creo que deba representarse como equivalente en efectividad a una buena maza. Y en esa nota, eso nos lleva a otro malentendido. Una estrella de la mañana no es una bola con pinchos encadenada. Es solo otro tipo de mangual. Una estrella de la mañana es en realidad un subtipo de masa, una bola con pinchos en un palo. Y cuando se trata de otros malentendidos sobre las masas, el principal es que a veces se representan como igual de efectivas que, digamos, espadas o hachas, cuando estas son armas especializadas más situacionales mejores para combatir la armadura. Pero cuando se comparan con cosas como hachas o espadas, las hachas en realidad tienen un mayor potencial de daño, debido a que la cabeza de la hacha enfoca esa fuerza en un borde aún más fino. Necesitas más fuerza para generar golpes letales con masas, y su alcance en comparación con las espadas es simplemente mucho menor, por lo que deberían recibir bonificaciones especiales cuando se usan en las circunstancias adecuadas. Y desventajas cuando se usan fuera de esas circunstancias. Son un arma más especializada en general. No quiere decir que las masas no sean mortales, absolutamente lo son. Solo hay algunas limitaciones cuando se usan fuera de las cosas para las que están especializadas. Los escudos a menudo se representan en la fantasía como siendo mayormente invulnerables. A menos que el juego tenga una calificación de durabilidad general en todos los artículos, nunca he visto un escudo romperse en un videojuego o juego de rol. Parecen ser simplemente invencibles cuando muchos escudos históricos sufrirían daños significativos y también serían atravesados por proyectiles, flechas y pernos. El nivel de protección de un escudo varía según su tipo, pero incluso los escudos más gruesos pueden ser atravesados hasta un grado a veces aterrador por una flecha sólida disparada por un arco de guerra muy potente. Algunos escudos incluso se hicieron para ser algo débiles en el borde, por lo que cuando una hoja entraba, se clavaba en el escudo y quedaba atrapada. Un escudo después de un uso excesivo se dañaría mucho, hasta el punto de que casi podrías considerarlos desechables, artículos temporales hechos para ser reemplazados regularmente. Esto se basa en el uso regular y el daño de las piezas. Quiero decir, si apenas están recibiendo golpes y no vas a combatir mucho, tu escudo durará mucho tiempo. Pero si vas a combatir mucho y está recibiendo muchos golpes, el daño es algo muy regular. A veces incluso es útil, atrapando las armas de los oponentes, pero eso rara vez se muestra en las armas de asta de fantasía. Generalmente deberían darse más ventajas en los conjuntos de reglas y juegos de fantasía. Básicamente son algunas de las armas de campo de batalla primarias históricamente, y eso es por una razón. Son increíblemente poderosas. ¿Por qué entonces no todos las usaban? Bueno, también pueden ser bastante incómodas de llevar, son grandes,
son voluminosas, pero las ventajas que tienes al usar un arma de asta sobre muchos otros tipos de armas es en realidad un poco loco. Pero a menudo en la fantasía solo se les dan ligeros beneficios. Estas deberían tener enormes bonificaciones en términos de puntuaciones de ataque. Su capacidad para golpear a un oponente es mucho mayor debido a su alcance. Estos tienen legítimamente un potencial de daño mucho mayor de lo que hemos estado hablando a lo largo del video debido a la ventaja que tienen en la longitud de estas cosas. Mientras que en contraste muchas espadas pueden hacer un daño algo equivalente, dependiendo del perfil de peso y la concentración de peso. Una buena arma de asta que tiene cierta cantidad de alcance y ventaja, generalmente podrá generar mucho más poder y por lo tanto tener un potencial de daño mucho mayor también, bonificaciones más altas. Contra la lucha de personas en armadura, tienen mucha utilidad y versatilidad en términos de empuje, resistencia contra cargas utilizadas en formación. Las armas de asta generalmente están subestimadas o en general son armas increíblemente poderosas que brindan enormes ventajas más de lo que muchas personas suponen y se representan en muchas reglas. No necesariamente un malentendido, pero el Beck de Corbin es increíble y debería aparecer en más escenarios de fantasía. Absolutamente, solo estoy diciendo. Y ahí vamos. Algunos de los malentendidos más prominentes o comunes sobre las armas medievales en películas de fantasía medieval, videojuegos, juegos de rol, todo el asunto. Avisa si faltó alguno. Si se te ocurre un malentendido común que hayas visto seguido, compártelo en los comentarios. Realmente quiero verlos. Espero sinceramente que hayas disfrutado y si has llegado tan lejos en el video, significa que probablemente has disfrutado de algo que te ha mantenido aquí y espero que sean buenas razones. Y así que, si ese es el caso, ¿por qué no suscribirte si aún no lo has hecho? Y si ya te has suscrito, mira otro video porque parece que te gustará el contenido, o al menos eso espero. Y así que mira este video sobre los tipos comunes de mitos sobre la armadura, donde también ponemos algunos a prueba. Está justo ahí, espero verte ahí y hasta entonces, adiós.